Bueno, formalmente bienvenidos y pero muy buenas tardes. Acá hay un tema que yo diría no es menor y tiene que ver con algunas contradicciones y una tensión que hay en el Congreso respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En un ratito incluso se reúne el Partido Justicialista, entiendo, Paulita, ¿no? Sí. Lo ha convocado Cristina Fernández de Kirchner en un intento por tratar de unificar posiciones dentro del peronismo para abroquelarse en contra de lo que el Ejecutivo quiere, que es que el decreto finalmente lo habilite a negociar el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y eso sea con media sanción al menos de la Cámara de Diputados de la Nación. Esta es la convocatoria del Partido Justicialista Urgente al Consejo Nacional Federal que estaba prevista para el día de hoy, que está prevista para hoy a las 6:30 de la tarde. O sea, será una de las fotos políticas del día, digamos. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. Sí, placer, así es. Paulita. El PJ Nacional es Cristina Kirchner, que llama a esta reunión de urgencia, dicen, por lo que está pasando con el DNU, y se suma que hoy los senadores de Unión por la Patria ya emitieron un comunicado, emitieron una carta dirigida al Fondo Monetario Internacional diciendo que no van a reconocer esta deuda si se tramita de esta manera. Una carta dirigida a Cristalina Georgieva, vale la pena decir, porque están pidiendo que cumplan con la ley Guzmán, digamos. El gobierno dice que puede salvar eso y que puede hacerlo por decreto y que con la validación de una de las dos cámaras, que es la reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia que había hecho a mediados de la primera década de este siglo Cristina Fernández de Kirchner, si mal no recuerdo, 2006, efectivamente está habilitado a tal efecto. Viene un planteo jurídico probablemente en el medio. Por supuesto que además mañana la sesión se daría en el contexto de una protesta contra la política económica del gobierno, que en algunos casos tiene como excusa a los jubilados, en otros casos es una mirada integral respecto al gobierno del propio Milei, con sectores muy radicalizados que veremos qué tipo de contralor tienen mañana, a propósito del desembarco de algunos que ya son más tradicionales, más habituales en las calles, como por caso los movimientos sociales, la Asociación de Trabajadores del Estado, algunos gremios que van a acompañar. Es decir, parecería que aquellos sectores muy violentos, probablemente sin jefaturas, van a ceder hacia o van a quedar aislados en medio de una movilización un poco más importante, pero finalmente de los que tienen resortes e instrumentos en la calle y que los han volcado a la calle en los últimos años, no particularmente en los últimos tiempos. Los inorgánicos por los orgánicos. Me gusta la definición. Los orgánicos, digamos, copando el lugar de los inorgánicos, que son inmanejables, incontrolables, que es muy difícil de, en todo caso, establecer o tender puentes, por lo bajo. En el medio el gobierno se prepara para un mega operativo de seguridad del cual vamos a hablar en un ratito. Pero que la sesión sea para validar un acuerdo con el fondo ya tiene toda la simbología que hemos escuchado durante mucho tiempo en la Argentina a propósito de los 23 acuerdos, 23, ni uno más ni uno menos, que la Argentina ha firmado con el fondo y que sistemáticamente ha incumplido, salvo honrosas excepciones si es que la hubo. Entonces, acá hay un aspecto que yo creo que no es menor. En la simbología, en lo que políticamente implica, genera. Pero sobre eso se monta una discusión respecto a si ese acuerdo se destraba rápido, qué condiciones el fondo va a pedir a cambio de desembolsos que tampoco sabemos cuántos van a ser, los miles de millones de dólares. Se sabe el plazo, eso lo dijo Caputo, pero no tenemos ni la tasa ni el monto. Pese a que Caputo había dicho que el monto estaba cerrado, pero hoy dijo que eso lo define el directorio del fondo. Bueno, miren, hoy dijo esto, el monto del préstamo lo define el directorio. Nosotros, genuinamente, no lo sabemos. Esto dijo Luis Caputo hoy, esta mañana, para intentar aventar las suspicacias respecto a que la devaluación era inminente, que era lo que había tensionado los mercados y hoy particularmente fue un día de enorme tensión, con una devaluación en los dólares paralelos del 3% en un día contra un crawling peg del gobierno del 1% mensual. No es sostenible, no hay forma, no hay manera. Hay que cortar la sangría que puede convertirse en hemorragia, porque de hecho el dólar a 1.300 uno tendería a pensar que es techo. Pero cuidado con barajar y dar de vuelta, porque en algún momento estuvo en 1.500 en julio del año pasado en medio de una crisis que llevó al presidente a llegar muy temprano a Casa Rosada y ponerse al frente de esa crisis que la vivió como una crisis existencial en términos de gobierno. Ahora, este Caputo de hoy que dice el monto no lo sabemos, genuinamente, es el mismo Caputo que en marzo, sobre el fondo, decía esto. Hay un monto que es de renegociación y hay un monto que es de fondos frescos.
Bueno, no, es un monto, no, es un monto, es un monto X, total. Sí, X. Es un monto total. ¿Ya está definido? ¿Me lo puede contar? ¿Todavía no? No lo puedo, obviamente eso es confidencial, es un monto que está definido con el staff. Entonces está definido el programa y el monto, ¿no? Hemos modelado muchos escenarios para probar que ese era el monto que se necesitaba. El staff estuvo de acuerdo tanto con el programa como con el monto, y ahora lo que hace el staff es elevarlo al board. Lo dijo acá hace 11 días, con Horacio Cavac. También por la mañana está definido el monto, pero hoy dijo, no sabemos cuál es el monto final. ¿Está definido o no está definido? Imagínense que en esas contradicciones el Congreso tiene que decir, sí, tome, vaya y negocie. ¿Negocie qué? Lo que usted quiera. Esa es la lógica política en la que entramos. Amén de volver a sostener la Argentina no va a devaluar, caro a los intereses históricos económicos, ya no por culpa de este gobierno, que es el que más ha hecho por finalmente darle solidez a una especie de programa macroeconómico, entendiendo que la solidez más importante es tener superávit fiscal, amén del superávit comercial, es decir, acumular dólares. El problema es que no los pudo acumular porque, claro, había mucho pasivo, había demasiado retraso, porque el Banco Central estaba recontra hecho pelota, pongámoslo en estos términos. O sea que eso también es parte del pasado más que el presente. Ahora, en el presente está una discusión sobre si este es el tipo de cambio competitivo para la economía o no. Con todo aquel que planteó que no era el tipo de cambio apropiado, el presidente se peleó personalmente. Hasta incluso con Domingo Cavallo echó a su hija de la OEA por decir el propio Cavallo que había un problema con el tipo de cambio. Ahora, el tema es que ese problema lo están viendo muchos más de los que lo observaron hace 3, 4 o 5 meses. Y entonces, lo que está empezando a pasar es que despierta el dólar. Querido Leandro, hoy el día fue un martes tenso. Yo desconozco cómo cerró, así que solo te escucho, soy todo oído, a propósito de una especie de turbulencia permanente que empezó por la mañana, que ya ayer había generado preocupación y que hoy se profundizó. Totalmente, Paulino. 1.300 el cierre del dólar contado con liquidación. 1.300. 1.300. Una suba del 3,5%. En un día. En un día. Para que te des una idea, el carry trade, el que apuesta en pesos, gana 2% mensual, con lo cual perdió casi 2 meses de carry, el que apostaba en pesos contra la suba del dólar financiero. Esto viene el viernes, en realidad, que el Central vendió más de 400 millones de dólares. Ayer también vimos una jornada bastante complicada y hoy, de vuelta, se retroalimenta la salida de los inversores en pesos buscando refugio en los dólares, sea dólar futuro, Este dólar MEP no tenía este valor hace 6 meses más largo, 2.297, hoy subió 4% casi. Exactamente, casi 4%. El mercado está muy complicado, hubo salida de inversores en fondos comunes de inversión también. Creo que acá el gran problema y lo que dejó la charla del ministro Caputo es, deslizó que va a haber un esquema cambiario distinto, no dijo cuál va a ser. Ante esa incertidumbre, el inversor que estaba posicionado en pesos dice, bueno, no va a ser más el crawling peg del 1%, o quizás esta tablita o esta intervención. Bueno, me salgo, espero y veo. Eso es lo que está llevando a que mucha gente se esté yendo de los pesos para volcarse a los dólares y esperar el acuerdo con el fondo. Fíjense que esto ya se actualizó, están 298.26, 1.301,61. ¿El Central hoy compró reservas o tuvo que volver a vender? No, vendió más de 200. ¿Cuánto? Más de 200 millones en la venta del Central. ¿Cuánto estamos en reservas totales? Y estamos a 200, solamente superamos por 200 millones los 27.000. O sea que volvieron a caer reservas. Cayeron de vuelta, exactamente. En el mercado único de cambio, entre comillas, que tampoco es único, el Central tuvo que desprenderse de ¿cuánto? 215 millones. Hace tiempo que no veíamos esto. 784, mientras tanto el riesgo país, y esto es porque los bonos argentinos también cayeron en el exterior, sí, ¿verdad? Colapsaron, fue un mal día en mercados internacionales, pero Argentina amplificó en base a los ruidos que estamos describiendo acá. ¿Vos crees que esto es tensión cambiaria? ¿Esto es un problema cambiario? ¿O esto es miedo, pánico y después otra vez la normalidad y volver a tener un dólar en torno a los 1.220, 1.230?
Me da la impresión que el gobierno tiene que dar una señal para descomprimir un poco lo que está viendo el inversor, más que nada en pesos, que ante la duda, recordemos, hay elecciones este año, aparte el acuerdo con el fondo parece que va a tener un esquema cambiario distinto, y bueno, mucha gente ganó mucha plata estando con el carry trade, y bueno, lo que hacen es deshacer esas posiciones. ¿Cuánto va a durar? En el mercado lo que te dicen es, el gobierno tiene que dar alguna señal un poco más contundente con respecto a cuál va a ser el esquema cambiario para adelante. O sea, como dicen en el campo, mejor pájaro en mano que claro, 100 volando, exactamente. digamos. Bueno, digo esto a propósito de inversores que dicen, bueno, ya gané en dólares tanto, me corro rápido, vengo, me quedo con el dólar y yo después veo. Y aparte porque Paulino, el dólar estaba barato, para el mercado estaba barato, no para el gobierno que dice que está en equilibrio. Claro. Entonces, bueno, a este nivel, bueno, mucha gente se queda comprado. Bueno, miremos el dólar cripto, porque el dólar cripto es un poco el que marcó la tendencia esta misma mañana a propósito de los valores. Y fíjense que ya tenemos dólar cripto a 1.322, 1.314, 1.310. ¿Qué quiero decir? Esto podría estar presagiando que mañana pueda otra vez haber algún tipo de tensión cambiaria adicional a la que tenemos. Cuidado porque, insisto, hoy la brecha está en 20%. Sí, un poquito más, sí, 20%. 20, 22%. Hacía tiempo que no estábamos en eso, estaba casi en el 10%. Ahí es cuando muchos dijeron, salgan rápido del cepo. No hay economía que pueda crecer con cepo. Es una tara. No hay inversor que venga y te traiga dólares y no sabe, primero, cómo los va a sacar, ni que sus dólares son efectivamente sus dólares. Porque esto es lo que le pasó a los inversores en los últimos años. No pudieron girar utilidades de dividendos, de ganancias que tuvieron con inversiones que hicieron en la Argentina. Pero no solo eso, sino que en muchos casos no pudieron repatriar dólares o no pudieron sacar fondos para desinvertir en la Argentina. Entonces, yo creo que acá hay un tema. Ese tema le pega en la línea de flotación, en la confianza y credibilidad al presidente en particular respecto a la administración de lo que hasta acá había logrado ordenar, que era la macro, que estaba gestando además una merma sostenida en el tiempo de la inflación, que hoy tuvo un capítulo chiquito, pero vale la pena advertirlo, en la inflación mayorista, también interrogante, semáforo amarillo, no gran cosa, pero que empieza a también hacer mella en las expectativas, porque hoy la inflación mayorista que se conoció por parte del INDEC en febrero fue del 1,6, un poquito más alta del 1,5 de enero, casi imperceptible, y básicamente apuntalado el 1,6 porque los productos importados solo subieron 0,5%. Y eso promedió el aumento de los precios nacionales que crecieron bastante por encima del promedio. Por eso la política de desregulación y de apertura que intenta hacer el gobierno para tratar de que no se convaliden aumentos de precios. Y de hecho el propio presidente tuiteó al respecto, el presidente Milei, sobre esto. Y dijo, Luis Caputo, el mejor ministro de Economía de la historia argentina, inflación mayorista 1,6. Si neteamos solo el crawling peg, el crawling pega, la tasa anual viene... Acá. No, él dice, si netamos solo el crawling peg, la tasa anual viene viajando al 7,4. Se le pasó una... Sí, ok, está bien. No, bueno, ok, pensé que estaba mirando mal. No, es la... Bueno, lo que dice es que viene bajando al 7,4%. Si a su vez restamos la inflación de Estados Unidos, empezamos a ver tasas cada vez más razonables. Viva la libertad, carajo. 32,7 es la interanual de la inflación mayorista, que está en la mitad de lo que fue efectivamente. Pero fíjense esto, índice de precios básicos al productor, 2,1 mensual. Índice de precios básicos al por mayor, 1,9. 1,6 acá, productos nacionales 2% de alza, producto importado 0,5. Y acá, productos nacionales 2,1. ¿Se entiende? ¿Qué te dice el industrial nacional? Sí, está todo muy lindo. Va a haber probablemente precios más acomodados, pero no vamos a tener consumidores, porque en el medio hay muchos que tienen que reestructurar, cerrar plantas, cerrar empresas, hacer paradas técnicas. No estamos siendo competitivos, con lo cual la gente va a poder acceder a más cosas. Pero cuidado porque en algún momento el que consume no va a tener el ingreso garantizado. Película de los 90. ¿Qué es lo que Milei quiere evitar? Y el gobierno dice, no hubo un estallido de desempleo ni mucho menos. Es cierto, la calidad del empleo cayó mucho, porque se destruyó empleo formal y lo que creció es mucho cuentapropista y mucho monotributista, que es lo que te compensa la destrucción de empleo formal. Que tampoco, insisto, fue dramático, ni mucho menos, porque veníamos muy mal y veníamos con baja calidad de empleo y con muchos marginales. Ahora, está claro que la mixtura entre empleo que no es de gran calidad, más ingresos que no compensan los aumentos de precio o el poder de compra no lo pueden sostener, más una inflación que está bajando, pero que está por encima de la devaluación, hace que la economía en todo su conjunto tienda a encarecerse en dólares. Y eso le pega a sectores
como el turismo, la gastronomía, que ven cómo cada vez menos extranjeros vienen a la Argentina y cada vez más argentinos van al extranjero a gastar dólares porque les parece más barato. Recuerden el dato de enero, solo a Brasil fuimos tantos argentinos como habitantes de todo el mundo vinieron a la Argentina en todo el mes de enero. Hubo más de 3 veces gente que se fue de la que vino, invirtiendo casi la ecuación de enero 2023 o 2024, donde todo era al revés. Todo estaba artificialmente planchado en la Argentina, para el turista era una ganga y para los argentinos viajar al exterior imposible. ¿Qué diría Milei? Bueno, finalmente hemos mejorado los ingresos en dólares, tenemos mayor poder de compra, el ciudadano es más libre y elige dónde vacacionar y dónde pasar su descanso. ¿Está bien? Bueno, así que ahí estamos. Este es el debate. Al final del camino, la economía está imprimiendo una inercia de discusión política en la Argentina que no teníamos, con un dólar que se despierta, con mercados que están un poco más tensos, en el marco de la volatilidad internacional, que hace lo suyo, más cierta incertidumbre política sobre la gestión política que el gobierno hace sobre el sistema de toma de decisiones. El otro título es Trump